Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en una noche más de todas estas charlas que Proyectar tiene para todos ustedes. El día de hoy, en realidad, estamos súper emocionados, privilegiados, honrados de contar con el acompañamiento del arquitecto Víctor Montero Díaz de Costa Rica, la arquitecta Mila Pars de Panamá y el arquitecto Luis Contreras desde Chile. Gracias por estar acá, dar parte de su conocimiento, su sabiduría en lo que es esta panel internacional que citamos como una mirada a la arquitectura que nos rodea. Es importante ver las percepciones desde distintos puntos, distintos ángulos de nuestra región y hoy queremos escucharlos y conocer un poco más de qué está en nuestro entorno y qué nos rodea con respecto a la arquitectura. Deme un momentito por acá que no me está dejando ampliarlo. Vamos a verificar. Ahora sí, sería por acá. Eh, Ya estamos grabando. Vamos a tener una pequeña presentación en orden de ideas. Al final vamos a tener un espacio para lo que son comentarios y opiniones para el público en general. Y vamos a hacer una presentación del currículum de cada uno de los invitados. Primero, el arquitecto Gerardo Díaz de Costa Rica va a darnos unas palabras. Gracias a todos. Sí, gracias, Tati. Bueno, primero que todo, agradecer a Dios por permitirnos hacer estas cosas tan bonitas y que la tecnología nos permite hacer esto. Esto es muy importante. En segundo plano, agradecer a los arquitectos invitados, a arquitecta Mirla, arquitecto Luis y arquitecto Montero, por participar de este panel internacional que tenemos. Muy honrado de que Proyectar ya podamos entrar en este nivel de exposición y de charlas, donde podamos ya entrar en una línea más robusta para poder presentar a los arquitectos de Costa Rica información de relevancia y temas que nos tienen que actualizar. En realidad, es bueno saber qué pasa en otros países, es bueno saber cuál es la perspectiva que las personas tienen en otros países. Es bueno conocer el funcionamiento de las cosas y los pensamientos de las personas en otros países, no solamente los que tenemos aquí en Costa Rica. Yo siempre he dicho que cada uno tiene sus, sus necesidades y sus virtudes dependiendo del país donde estemos, ¿verdad? Aunque la arquitectura sea algo que nos une a nivel mundial, pero cada quien maneja sus cosas a su manera y cada país se desarrolla de acuerdo a la parte sociocultural del país. Entonces, muy honrados de tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por estar y a los que están participando hoy como oyentes, también muchísimas gracias y ojalá puedan participar, por favor, que ahora va a haber una rutina que en un momento puedan contar sus anécdotas y puedan exponer también algunas cosas que quieran poner. Esto es totalmente abierto para ustedes. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias, Gera. Em, Seguidamente presentamos a la arquitecta Mirla Pars Rodríguez, nacida en la ciudad de Panamá, egresada del Colegio María Inmaculada. Formó parte del programa de pasantías del proyecto SPPD PAN 98006, auspiciado el Ministerio de Vivienda, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos. Hábitat para el Programa para un Sistema Metropolitano de Espacios Abiertos y el fortalecimiento institucional para la gestión del desarrollo urbano. Fungió como administradora de operación en planta de CEMEX Panamá, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Laboró en el Departamento de Trámite de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. En el sector privado laboró en la empresa Bern como inspectora en la construcción y acabados de residencias de alto costo y hotelería. Funda la firma Montesa y Pars Arquitectos, US Panamá Construcciones Sostenibles y Versátiles de Panamá, Avanti Panamá y entre otras firmas de arquitectura.
miembro activo y expresidente del Círculo de Arquitectos de Panamá desde el 2013 al 2016. Actualmente es representante de servicios técnicos para Centroamérica Sur, Costa Rica, Nicaragua y Panamá para la empresa United States Gypsum, USG, desde hace más de 6 años, realizando especificaciones para proyectos en países como Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Panamá. Realiza constantes capacitaciones para arquitectos y diseñadores, ingenieros, constructores, contratistas, estudiantes universitarios y personal de técnico de instalación, visitas guiadas a obras en los diferentes países de la región. Muchas gracias, Mirla, por acompañarnos hoy. También deseo presentar al arquitecto Luis Contreras Rojas de Chile, especializado en la metodología BIM con experiencia destacada en la construcción de aeropuertos e infraestructuras. Ha liderado la implementación de BIM en proyectos aeroportuarios en Perú y Chile, demostrando habilidades en gerenciamiento, estandarización, ISO, análisis de información y planificación 4D, 5D. Su trayectoria incluye roles como gerente BIM de aeropuertos y arquitecto BIM para infraestructuras en empresas multinacionales como Arcadis. Además, posee una sólida formación académica como diplomados en modelamiento BIM y planeación de aeropuertos sustentables. Su compromiso con la excelencia se refleja en su participación en diversos proyectos significativos, desde viviendas sociales hasta edificios mineros y aeropuertos en América Latina. Es reconocido por su pasión por la innovación en la industria de la construcción y su contribución voluntaria en iniciativas de vivienda social y ayuda humanitaria. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Finalmente, también nos acompaña el arquitecto Víctor Montero Díaz de Costa Rica, arquitecto desde el año 1991, Regenerative Practice Journal y miembro permanente de la Genesis School of Practice, Living Future Accredited, Led and Green Associate, consultor experto, auditor para Recent, ha recibido capacitación en biométrica por Biometry 3.8, taxonomías financieras, Climate Bond Initiative, cuantificación de emisiones y neutralidad de carbono integrada, normas INTEC ISO y ejecutivo en finanzas sostenibles de ICAP, SICA, Bolsa de Valores de Costa Rica. Cofunda en el 2022 la Asociación Internacional para la Construcción con Madera en Masa, con sede en Australia. Cofunda en el 2018 y preside el Regenerative Built Environment Institute, REGENBI, miembro del International Living Future Institute 2012 y USGBC en el 2014. Funda en el 2015 y preside el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, capítulo Costa Rica. Además, es cofundador en el 2016 del consorcio Costa Rica Natural Design at Big Sur. Desde el 2019, lidera el colaborativo para LATAM, Latinoamérica y Centroamérica de Mindful Materials, del que Regenby es el Hub Regional Official. Funda su empresa Montero Dien Regenerative Development and Design en el 2009. ILFI lo distingue como Living Future Hero en el 2019. En 1992 fue premiado por su obra Comunidades Sociobióticas, un modelo operativo de sostenibilidad. En la primera Bienal de Arquitectura de Costa Rica, lideró en 1998 y 1999 la consulta nacional Carta de la Tierra para el Consejo de la Tierra y en 1997 participó en Costa Rica y Brasil con el Working Group 2 del IPCC en cambio y variabilidad climática. Funda en 1996 el Programa Institucional de Sostenibilidad y Paz, Universidad de Costa Rica. Fue director de Planificación y Desarrollo urbano de la Municipalidad de Montes de Oca del 2003 al 2005, con estudios en la UCR de maestría en salud pública con énfasis en ambiente y desarrollo entre 1996 y 1998. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos esta noche y por tu gran conocimiento y tu gran apoyo también para proyectar. Para dar inicio a este panel,
me gustaría mencionar esta frase de Winston Churchill, que habla que no hay duda alguna acerca de la influencia de la arquitectura y la estructura sobre el carácter y la acción humana. Hacemos nuestros edificios y luego ellos nos hacen, regulan el curso de nuestras vidas. Se habla también de la neuroarquitectura y se dice que la arquitectura que nos rodea puede cambiar nuestra mente. Por eso hablamos también y damos una mirada a la arquitectura que nos rodea. Porque si vemos nuestro entorno, son estructuras construidas por nosotros, estructuras donde vivimos, trabajamos, estamos en familia y pasamos nuestra vida. Entonces, en base a ello, nos gustaría escuchar primeramente a Mirla y que nos comente desde sus experiencias y percepciones de los cambios que ella ha percibido en la arquitectura en los últimos años, ya sea desde su país o bien la experiencia internacional con la que ella cuenta. Mirla, este es tu espacio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias pues al público que nos escucha esta tarde desde sus países. Realmente, pues para esta servidora es todo un gusto poder compartir desde este pequeño país, de donde les hablo, desde Panamá, pues la experiencia que tenemos y pues una mirada de la arquitectura que nos rodea. Nosotros desde Panamá realmente tenemos una mezcla no solamente de razas, sino también tenemos mucha mezcla de arquitectura, ya que tenemos influencia pues de todas las personas que han venido a través de los años a este pequeño istmo panameño. Sí me gustaría, Tatiana, si me dieras la oportunidad de compartir pantalla, he preparado una presentación un poco, a ver, aquí voy, viendo un poquito pues la arquitectura que nos rodea pues desde Panamá. Creo que para poder hablar de la arquitectura que nos rodea, pues creería yo que sería oportuno tener un poquito pues de antecedentes. El Istmo de Panamá pues se forma hace 3 millones de años, fue un evento geológico de gran envergadura, pues separó el Océano Pacífico del Atlántico y crea así pues la corriente del Golfo que trae unas aguas cálidas desde el Golfo de México hasta el Atlántico Norte y pues se forma lo que conocemos el continente panameño o el Istmo de Panamá. Eva con Núñez de Balboa, el que explora Panamá y procura pues obtener oro pues de los nativos, y pues entra a este istmo panameño en búsqueda pues de riqueza, y pues navegando él logra tocar pues tierra panameña y logra llegar a nuestro istmo el 25 de septiembre de 1513, cuando divisa pues lo que es el Océano Pacífico en ese entonces. Pues se piensa también que Cristóbal Colón también pues pisa nuestro istmo panameño y pues rodea todo lo que es el área de San Salvador e inclusive lo que a ellos llamaban en ese entonces y lo que conocemos nosotros como Gunayala, que es lo que estaría en el Atlántico panameño o en el mar Caribe, que sería en esta región que es el área de Gunayala o de San Blas. El país realmente es relativamente nuevo en el istmo. Realmente nuestra ciudad de Panamá se funda el 25 de agosto de 1519. Eh, Luego de esto, pues el 28 de enero de 1671, el pirata Henry Morgan, con más de 500 hombres, pues logra destruir la ciudad de Panamá. Muchas personas inocentes pierden la vida y de allí entonces se traslada pues la ciudad de Panamá. Estas serían las ruinas de lo que conocemos como la antigua ciudad de Panamá, que está en el área pacífica de nuestro istmo. Luego de allí pues se traslada la ciudad el 21 de enero de 1673, después del ataque a lo que es pues el área del casco antiguo, que es lo que conocemos hoy en día. Y de ahí entonces empieza a emerger lo que es la ciudad de Panamá, nace lo que es el barrio de la Exposición, el área pues de Caledonia, el área de Bellavista, y pues el presidente Porras en 1912 pues crea el área de la Exposición, celebrando lo que es la hermandad hispánica en este sector que vemos aquí, estas fotografías un poco antiguas, y pues si notamos todo lo que es el desarrollo de la ciudad de Panamá,
se va desarrollando en lo que es el área del Pacífico. Tenemos aquí también lo que es el área de Bellavista. Todo el sector de lo que es la ciudad de Panamá, aquí vamos viendo vistas de lo que era ayer y hoy en el área de Caledonia. La ciudad de Panamá va, como quien dice, se destruye a la derecha, nos vamos completamente a la izquierda y vamos veniendo poco a poco bordeando lo que es la costa del Pacífico. Y vamos creando todo lo que vamos conociendo como lo que es Ciudad de Panamá, al borde de la costa. Inclusive vamos creando lo que es zonas de islas que se han ido creando en los últimos años en Ciudad de Panamá. A través de toda esta circulación urbanística también se viene creando en zonas que teníamos en áreas de manglar, como lo que es Costa del Este. En esa área de Costa del Este también existía lo que era un vertedero y se crean todas estas edificaciones que podemos notar en las fotografías del lado izquierdo. Y al lado derecho continuamos todavía ese crecimiento lineal en el borde del Pacífico panameño, en lo que se conoce hoy pues Santa María, que viene siendo uno de los sitios más exclusivos de nuestro país. Ahora bien, este sería el lugar de acción en donde realmente está ocurriendo todo este crecimiento de nuestro país. Lo que era ciudad de Antigua Panamá la Vieja ocurre en este sector que está aquí, se destruye y empieza entonces a crearse la ciudad en toda esta parte de acá, es lo que es Casco Antiguo, Caledonia, la exposición Bellavista, y viene siguiendo todo este crecimiento, San Francisco, Paitilla, y luego pues sigue el crecimiento de lo que es Costa del Este, Santa María, y a la par de eso vamos teniendo todo lo que es el tema de conexión de los corredores norte y corredor sur, pero si notan, todo el crecimiento está hacia este sector. Y no estamos teniendo crecimientos alrededor del Canal de Panamá. ¿Y por qué se da esta situación? Hay un tema de normatividad sobre la construcción pues de edificaciones alrededor de lo que es el Canal de Panamá, ya que hay normativas que para cuidar o preservar todo lo que es el área verde, pues que alimenta nuestro canal, pues se conserva en esta zona. Así que realmente el crecimiento de Panamá se va dando, como quien dice, alrededor del canal y hacia las afueras de la ciudad. Aparte de eso, que también en ese entonces, cuando hubo la construcción del canal, también se tenían pues áreas restringidas para pues, la población panameña, así que todo el desarrollo se fue dando en la costa pacífica. Dentro de los desarrollos que también vamos teniendo lo que es la ampliación del canal de Panamá en estos últimos años. Esto también se traduce en un empuje económico para nuestro país y pues ya va transformándose todo lo que es el tema del tránsito marítimo. Antiguamente, pues el canal de Panamá, que se crea el 15 de agosto de 1914, realmente pasaban barcos un poco, digamos, con tamaños un poco más limitados, pero a medida que va transformándose todo, pues se crean los barcos post-Panamax, así que de allí lo que vamos teniendo la ampliación del canal. A razón de que el crecimiento que vamos teniendo hacia el área solamente del Pacífico, pero digamos hacia el área de donde tenemos el aeropuerto, ¿verdad? Vamos también creando un desarrollo, digamos, heredado en la otra parte del país, en la otra parte del istmo, que sería lo que conocemos como Panamá Pacífico. Cuando hablo de que es una área heredada, es porque toda esta área que también está dentro de las laderas del Canal de Panamá, fueron partes de ellas desarrollos hechos por los americanos en esos entonces. Inclusive es una zona donde tenemos un aeropuerto que era de las bases militares americanas y pues hoy en día ya se hace un aeropuerto internacional adicional que cuenta Panamá. Este desarrollo urbanístico son 1.400 hectáreas que van a estar desarrolladas a 40 años en nuestra región. Entonces, aquí vamos viendo ya cómo pues Panamá se va transformando un poco. Este es un proyecto urbanístico realizado por London Regional Panama desde el 2007, una inversión de más de 800.000 millones de dólares y pues acoge más de 400 empresas, tiene más de 600 hectáreas verdes
y pues más de 5 colegios internacionales. Entonces ya es una evolución que vamos teniendo en esta área de lo que es el sector de Panamá Pacífico, un poco diferente, un poco ya más organizado, porque la ciudad de Panamá realmente va teniendo un crecimiento un poco desorganizado en ese sentido. Así que ya está, digamos, es una zona un poco heredada. Esto es el desarrollo de Panamá Pacífico. Es importante también que tomemos en cuenta cómo evoluciona lo que es el tema de la arquitectura per se. Ya hablamos de la parte urbanística, nos adentramos un poco en el tema de las edificaciones, y queremos mencionar que habrían 3 periodos en los que nosotros clasificamos la influencia de la arquitectura que tenemos en nuestro país. En 1903, pues se da inicio a lo que es el proceso de modernización y restauración de lo que es la ciudad de Panamá. Y el nuevo gobierno panameño lo que apunta es a tener, pues, este gobierno republicano, a iniciar construcción de edificios públicos, pues, para las diferentes instituciones gubernamentales. En este caso tenemos aquí a la izquierda el Teatro Nacional, tenemos el edificio de Archivos Nacionales, que también es una joya arquitectónica, y a mano derecha tenemos el Hospital Santo Tomás, que en ese entonces se le llamaba el elefante blanco. Se creía que era un hospital demasiado enorme para la cantidad de personas que teníamos en ese tiempo en el país, y hoy en día se ha quedado realmente corto. Luego de eso, pues pasamos a tener pues lo que se le llama arquitectura en el tiempo de dictadura militar. Esto más bien fue para los años 80. Pues muchos arquitectos que se van a estudiar afuera regresan con influencia de universidades americanas, y de allí entonces ya empezamos a ver un poco una arquitectura un poco diferente. Aquí el Hotel El Panamá en los años 50, el antiguo Holiday Inn, que está aquí en este pequeño edificio que se hace en Panamá, es inclusive uno de los primeros edificios que tiene influencia de construcción liviana en sus interiores. Y tenemos aquí en la parte de abajo lo que sería los inicios de la universidad, el campus universitario de Panamá, la primera casa de estudio. Luego tendríamos lo que ya sería la época contemporánea. Ya Panamá empieza a cambiar un poco después de la invasión militar que tuvimos en 1989, posterior a que pues se saca al general Manuel Antonio Noriega, y de allí pues entonces empieza la evolución de los grandes rascacielos y los desarrollos en Panamá. Eh, Proyectos icónicos como el Biomuseo, que es una conjunción poderosa entre ciencia y arte, diseñado por Frank Gehry. Frank Gehry es un arquitecto pues muy prestigioso a nivel internacional, casado con una panameña, y de ahí pues él decide pues donar estos planos, pues dándole este regalo a la tierra que vio nacer a su esposa. Vemos también aquí el edificio, el FF Tower, anteriormente llamado Revolution Tower por los arquitectos Pinzón Lozano y asociados. Vemos la torre del Banco Panamá de la prestigiosa firma de Mayol Arquitectos. Y a mano derecha, pues vemos este otro proyecto icónico, el JW Marriott, pues llamado antiguo Trump Ocean Club, también con influencia de construcción ligera en su interior. Entonces podemos ver cómo Panamá realmente pues va evolucionando en esa arquitectura. Tenemos proyectos importantes como lo que es el aeropuerto de Tocumen, que va evolucionando también a través de los años, desde 1947, cuando empieza la construcción, y pues ya con la segunda, la terminal número 2, que finaliza en el 2022. Panamá también ha ido evolucionando en el tema pues de infraestructura. Tenemos pues la construcción de la línea 1 del metro, que viene siendo del Pacífico hacia el norte. Construcción de la línea 2, que viene siendo del centro de la ciudad hacia las afueras, en orientación hacia el área de Colombia. Y luego estamos ahorita pues pasando por el proceso de construcción de línea 3, que ya sería pues para el área que digamos que va hacia Costa Rica. Entonces, Panamá realmente con la construcción pues de las líneas del metro pasa a ser el primer país de Centroamérica con construcción de un pues metro, e inclusive de primer mundo. Esto también transforma lo que es digamos el landscape de nuestro Panamá. Tiene zonas en donde está subterráneas y otras que va a nivel aéreo, así que realmente esto también facilita el bienestar de la ciudadanía en el área de Panamá.
Tenemos también lo que es el área de puertos de cruceros. Este último que les presento está en el área del Pacífico. Teníamos puerto de cruceros en el Atlántico. Y este es uno de los últimos proyectos que también pues enaltece parte de la arquitectura panameña. Esto está en el área de Amador. El área de Amador no es más que pues un área, un causeway que ha sido construido con todo lo que es el área de la tierra que se ha ido sacando, el movimiento de tierra que se ha sacado del Canal de Panamá y pues esto pasa a ser un área turística y muy importante para nosotros. Digamos, haciendo un poquito de retrospectiva nuevamente, toco el área del casco antiguo, que realmente fue declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1997. Y se los menciono porque nosotros, pese a que hemos sido un país que hemos ido evolucionando, estamos tomando conciencia en salvaguardar nuestra historia, nuestra arquitectura. Y pues en vista de que tenemos esta distinción, hemos logrado pues que todo lo que fue este distrito del siglo XVII, pues tener un trabajo de restauración en cada una de las edificaciones y el gobierno pues ha creado una serie de incentivos para lograr pues que se vayan restaurando toda esta serie de edificaciones, ya que existen de tipo colonial, republicano, del siglo XIX con influencia francesa e inclusive con influencia americana. Este edificio supera los 200 años, es Casa Góngora, es uno de los mejores ejemplos de lo que tiene que ver con pues, arquitectura colonial en el barrio de San Felipe. Esta es una de las viviendas más antiguas que han logrado ser restauradas, vienen del siglo XIX y pues se conocía pues como el registro público de esa época. Pues es una casa que hoy en día pues sirve de museo. Los invito cuando vengan a Panamá a visitarlo. También tenemos el Hotel Central. Este abre sus puertas en 1874. Se restaura también por la importancia al momento en que el casco antiguo pues se restaura. Es una de las últimas edificaciones también que se ha ido restaurando en el área del casco antiguo y fue el primer hotel que tuvo Panamá. Así que realmente también es una joya arquitectónica como lo también es el Hotel La Compañía, este también en su interior ha tenido construcción liviana y es un ícono pues de nuestra arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Este fue la antigua Hotel La Compañía de Jesús, de los jesuitas, y realmente esta edificación es interesante porque tiene influencia española, tiene influencia francesa y también tiene influencia americana. Es decir, que podemos ver toda la evolución de arquitectura en una sola edificación. Tenemos también este hotel en el área del casco antiguo, que también ha sido una de las últimas restauraciones, que sería el Sofitel, y pues fue lo que era el antiguo Club Unión, en donde se estaba, pues, digamos, la alta sociedad panameña, y pues hoy en día, pues, aloja este hotel que da una elegantísima ciudad, vista de la ciudad antigua y la ciudad moderna también. Quiero cerrar un poco hablándoles del tema de la educación en lo que es el tema de la arquitectura, porque también ha venido evolucionando. Imagino que Luis va a hablarnos un poco de estos temas, pero sí es importante que tomemos conciencia a los jóvenes arquitectos que también nos están viendo en esta tarde. A veces la falta de carencia en la arquitectura pues hace que nosotros quizás nos apoyemos del todo en la tecnología. Y la tecnología realmente es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a evolucionar todos esos diseños arquitectónicos que podemos lograr. Realmente nosotros debemos tener el control, lograr incentivar a través de todas estas herramientas la conservación de los recursos naturales. Es importante que nosotros sepamos con todo esto que hemos ido viendo, la arquitectura, cómo ha ido evolucionando, de dónde viene, hacia dónde nos va a llevar y esto se va a traducir también en la conservación, en la sostenibilidad, en cómo implementar todo lo que tiene que ver pues con los materiales que nosotros sean pues favorables para las edificaciones y para el medio ambiente y también preservando la huella de los edificios. Entonces, realmente Panamá ha sido, creo que, una mezcla de todo un poco, es un país muy rico, y muy influenciado por diferentes culturas y diferentes épocas de las que hemos sido tocados.
No sé si con esto, pues, tienen alguna consulta de lo que es el panorama de la arquitectura de mi país. Perfecto, Mirla. Más bien, muchísimas gracias. Una presentación bastante gráfica. Nos queda muy claro esa evolución que ha tenido Panamá o bien esa pertenencia de distintas características arquitectónicas a nivel del pasar con el tiempo. Muchísimas gracias. Gerardo, contame. Veo la mano en Sí, la taza. gracias, gracias. Mira, excelente, muy bonito. Me tocó vivir esa experiencia de que fui de niño a Panamá. Me vine con la mentalidad de un Panamá súper distinto que cuando hace como alrededor de unos 4 años regresé a Panamá y me quedé como arquitecto totalmente sorprendido de toda la evolución, no solamente arquitectónica, sino también en planificación urbana y en desarrollo urbano que tiene Panamá. Y la primera impresión que me dio la zona costera era, mira, pareciera que estoy en Miami, ¿verdad? Una cosa de ese tipo, porque en realidad es muy impresionante. Hay mucha mezcla de arquitectura porque tenemos bueno, tenemos, digo yo, bueno, yo me siento panameño. Claro que Se tiene una arquitectura moderna, pero con un gran proyecto de conservación y restauración el casco antiguo, que también tuve el placer de caminar por ahí y me pareció algo tan hermoso, vea, tan hermoso, que yo dije, bueno, me pareció mucho el tipo de restauración que están logrando, digamos, en las ciudades como Cartagena, como una gran parte de Cuba, que le están restaurando, mucha parte y en realidad lo que hace uno es volverse al pasado y revivir. Hay como una herencia, hay como una raíz que está ahí, pero también el ver esos edificios modernos, esos edificios con altas tecnologías, una autopista que recorre el mar y que pasa ahí, y entonces uno ve que hay una intencionalidad de crecimiento a un país que se ha venido desarrollando muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Yo, mira, bueno, por dicha tuve una persona muy amable y me llevó a recorrer prácticamente Panamá en todas las cuatro lados, de litoral a litoral y de lado a lado. Pero cuando que sí yo quería saber cómo, si tenés alguna idea del tema de no el Pacífico, sino el tema del Atlántico de Panamá, ¿verdad? Me tocó ir a Colón. Si Colón, dentro de la perspectiva que tiene Panamá, no sé si esa respuesta me la puedes dar, pero si la tenés ahí, eh, sí, porque yo veo mucho desarrollo hacia el lado del Pacífico y yo veo menos desarrollo hacia el lado del Atlántico, ¿verdad? Y el lado del Atlántico es muy rico porque es donde está toda la influencia afro, y yo creo que también, no sé si dentro de lo que se habla del desarrollo de Panamá, también esa zona es una zona donde realmente también tiene la mirada de los panameños para el desarrollo y la ampliación de la ciudad o la parte de la importancia de Colón para las personas panameñas. sí, es correcto. Mira, nos tocó trabajar dentro de lo que es el desarrollo del Plan Metropolitano de Panamá. Y una de las zonas que se concibe en ese desarrollo es la ciudad de Colón, que sería la ciudad que está hacia la costa del Caribe panameño. En esa zona está lo que es el área de la zona libre. El área de la zona libre y lo rodea lo que es el área de Colón. El valor arquitectónico que tiene Ciudad de Colón, inclusive muchos arquitectos apuntan a que tiene mucho más valor arquitectónico que inclusive el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Fue una ciudad sumamente importante por todo lo que es el tráfico comercial marítimo que se da en esa región. Sin embargo, el tema gubernamental, el tema de gobierno ha abandonado un poco lo que es el área de Ciudad de Colón y se ha deprimido enormemente y eso ha traducido que se vuelva un área un poco sensible en el sentido de la seguridad.
Entonces, eso ha hecho que realmente se disminuya un poco el tema del desarrollo hacia el área del Caribe panameño, específicamente en Ciudad de Colón, pese a que es el área que más comercialmente se mueve. Si nos vamos hacia lo que es el área del Caribe panameño, hacia lo que es el área de San Blas, que estaría colindando hacia el área pues de Colombia, toda esa costa realmente es una área protegida indígena y realmente se maneja todo lo que es turismo, digamos, básico, ¿verdad? Entonces, esa zona realmente se accesa tanto por avión, por barco o inclusive cruzando lo que sería la cordillera panameña para poder accesar. Entonces ya es un turismo sí un poco más rústico, pero de mucho valor en esa zona. Otra zona que se ha desarrollado muchísimo también en el área del Caribe es Bocas del Toro, que está colindando con Costa Rica y que es una área que se ha desarrollado muchísimo, inclusive hay mucha inversión extranjera en esa zona. Entonces, digamos que ha sido pues el crecimiento más que todo en Ciudad de Panamá, pero esas zonas sí, realmente sí se ha estado haciendo trabajo de descentralización y sí se están haciendo inversiones que realmente van a apuntar a la explotación pues del área del Caribe panameño, que es una zona muy preciosa, como muy bien lo dice Gerardo. Perfecto, gracias Mirla. Em, Comentan también acá en el chat que Panamá es súper hermoso, ¿verdad? Dice Azucena que ha tenido la oportunidad de visitarlo y es impresionante la arquitectura y belleza. La zona costera, súper bella, su gente, sus bailes, sus trajes, sus danzas, toda una riqueza cultural. Consulta a Jorge Aguilar. A mí me sorprende la fuerza y la inversión en el desarrollo de ciudad hacia el otro lado del canal. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Va muy relacionado con la consulta también de Gerardo. Sí, me imagino que sería, no sé si hacia el otro área, el área de Panamá Pacífico, no sé si se refiere exactamente a esa zona, que es la zona que hablaba, que es heredada, que fue desarrollada en parte por los americanos, en donde pues está el aeropuerto de Howard. Esa zona realmente es una inversión de mucho peso, a 40 años, es una zona preciosa. Lo que se ha querido conservar allí sobre todo es el tema de ciudad jardín. Las edificaciones son a máximo 6 niveles. En algunas zonas, la más alta densidad no excede los 10 pisos, porque también tenemos pues ese aeropuerto internacional en esa zona. Así que realmente hay un equilibrio de vegetación, una zona que también está cerca del mar, también hay desarrollos turísticos de hotelería en esa zona, y realmente es una zona preciosa. Inclusive estás viviendo en esa zona y tienes los conejos pintados, tienes pues los animales envolviéndose alrededor de las viviendas. Así que realmente es muy bonito. Yo realmente hubiese querido hablarles un poco más de todo lo que es el desarrollo a nivel país, pero sí quería pues comentarles más que todo lo que es el tema de Ciudad de Panamá. No, muchísimas gracias. Más bien uno desearía tener horas de conversación porque es exquisito el tema. Ya casi ¿Ya? regresamos a Panamá. Ahora viajamos bueno, en este momento Luis está en Perú, pero Luis es chileno. Él ahorita está encargado de lo que es el aeropuerto Chinchero Cusco en Perú y nos va a hablar un poco también de su experiencia y sus percepciones en los cambios que él ha percibido en la arquitectura en los últimos 10 años. Entonces, Mirla, muchísimas gracias. Luis, este es tu espacio. Muchas gracias, Tatiana. Si me permite, voy a presentar algunas diapositivas que conversamos en la vez pasada. Claro, dale. Quiero conectar la idea de Mirla, muy interesante cuando menciona, bueno, el triunfo de las ciudades, el triunfo de los movimientos demográficos y del desarrollo arquitectónico en las ciudades, cómo van evolucionando y más hoy en día, cuando vivimos en tiempos donde lo relacional vendría a ser uno de los puntos importantes, en el sentido que hemos cambiado la forma de comunicarnos, de trabajar, de comprender las organizaciones. Y desde ese mundo, del mundo de las organizaciones, de cómo se desarrollan los proyectos, yo soy arquitecto. Salí de la universidad con un interés hacia las metodologías digitales. En ese tiempo solamente nosotros aprendíamos a utilizar las herramientas
para poder desarrollar planos, modelos tridimensionales, pero eso fue cambiando y se ha centrado mucho en los procesos, ¿ok? El tema de la tecnología, sin duda, para enlazar con la idea de Mirla cuando menciona el tema de la educación y de cómo los países van creciendo y conociéndose, ¿cierto? Como vecinos geográficos para poder intercambiar información, es que, bueno, estas metodologías eh, se han estandarizado en la industria de la construcción y quiero presentar brevemente un par de ideas para la reflexión, ¿ya? Ok, Perfecto, ya estás habilitado. gracias, Tatiana. ¿Se puede ver? Ok, me Listo. confirma. Gracias, muchas gracias. Bueno, resulta que yo vengo del mundo de la metodología BIM, ya que tiene que ver con una forma de trabajo a partir de modelos tridimensionales. Pero antes de esto, yo trabajaba, me gustaba el diseño de muebles y me acerqué a las herramientas tridimensionales a través del diseño paramétrico. Realicé algunos cursos de corte con CNC, con máquinas que fabrican digitalmente las cosas, las cortan de manera milimétrica. Y luego, bueno, me di cuenta que esto era un ecosistema de herramientas que me llevaría finalmente a la industria de la construcción. En esta imagen, que es una imagen que viene de la empresa Arcadis, donde hace unos años trabajé, formé parte de un equipo de desarrollo, porque había una inversión interna en la empresa donde habían unas personas que se dedicaban a generar procesos, a redactar estándares o protocolos internos para que luego sean utilizados en los distintos proyectos. Era una consultora. Y bueno, ahí pude conocer los primeros proyectos de infraestructura, grandes proyectos como aeropuertos, aeródromos, y la utilización de esta forma de trabajo fue fundamental. Entonces, la primera reflexión es acerca de la maduración de las organizaciones, en el sentido de que cada una de estas aplicaciones o aplicaciones de estándares, aplicaciones de implementaciones o inversiones en el ámbito digital, hace que las organizaciones vayan madurando, ¿ok? Y estos niveles de maduración, que es algo que se habla mucho en países como Inglaterra, por ejemplo, trata de, por ejemplo, revisar internamente cuáles son aquellos procesos, ¿cierto?, que merecen tener una transformación, una transformación en el sentido de relacionarse, de comunicarse, de cómo se gestiona la información, y es que las herramientas hoy en día necesitan tener integración con otros métodos, ¿ok? Entonces, bien, en la parte donde dice nivel cero, que es donde las personas se ve que están trabajando con mucho papel, mucha interacción desconectada, poco digitalizada, estas son organizaciones, ¿cierto?, que trabajaban como se trabajaba con AutoCAD, ¿cierto?, que es línea por línea. La línea por línea no era muy inteligente porque digamos que la computadora no sabe diferenciar entre un elemento, una puerta, una ventana, un piso, un cielo, de una simple línea, ¿ok? Todas esas representaciones las tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces, nos habla de una organización que las personas no están muy bien conectadas en el sentido de que la información está bastante dispersa, puesta en formatos tradicionales como Word, Excel o el AutoCAD, donde ninguna de las tres están conectadas realmente. Cuando finalmente estas personas, que aquí se ve muy bien el esquema, cuando pasan de un lugar a otro, eh, se puede decir que están en el nivel número uno, cuando la información está centralizada. Ustedes pueden ver que hay un círculo amarillo que señaliza las nubes de trabajo, simboliza trabajo el cual está organizado en torno a la información, ¿ya? A los entornos comunes de datos que se les denomina a estas herramientas, las cuales se puede distribuir el trabajo y organizar con personas que muchas veces están en otras latitudes. Y para que se cumpla esto, las organizaciones tienen que tener primero estándares
segundo, personal calificado con experiencia en este tipo de actividades. En tercer lugar, también conocer los estándares internacionales como las ISOs. Existe la ISO 19650 que define, ¿cierto?, el entorno de trabajo de la metodología BIM, define los entregables, cuáles son los flujos, etcétera. Entonces, cuando ya las organizaciones comprenden esto, se le podría decir que están en un nivel número uno, digamos, en la escala de la evolución, de la Luis, implementación y de la... Sí, dígame, Tatiana. permiso, me piden que si puedes, porfa, compartir como presentación completa porque sale cortado hacia la derecha, si fueras tan amable. Ya, Disculpa. gracias. Avísame. Gracias. Ajá. A ver, ok. ¿Me confirma? Listo. Gracias, gracias. Entonces, bien, eh, me gustaría también mencionar, disculpen si estoy siendo un poco disperso, pero quiero también enlazar los últimos 10 años de evolución arquitectónica que he podido ver, ¿ya? Yo he podido ver la transición entre el mundo análogo y el mundo digital en términos de utilización de herramientas y de métodos. Cuando salí de la universidad, por allá por el 2011, me tocó trabajar en oficinas de arquitectura, donde se compartía espacios de trabajo con distintos roles que hoy ya no existen. Por ejemplo, estaba la persona que revisaba los planos, que imprimía, que revisaba planos prácticamente con un lápiz rojo, ¿cierto? Esas personas, esos roles ya no existen. Es también los controladores de documentos, que son un equipo, en ese tiempo, un equipo de 5 o 6 personas. Entonces, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que cada vez esos equipos eran más reducidos y más concentrados en nuevos roles, como los modeladores, como los coordinadores BIM, como los gerentes de la implementación BIM o los gestores, como los directores BIM, y así sucesivamente, los operadores, y todo, digamos que se ha instrumentalizado, ¿cierto? Esa parte de la carrera como arquitecto me di cuenta que se instrumentalizó, ¿cierto? Esa formación y empezamos a encasillarnos en una suerte de roles para la producción de proyectos, ya sea de arquitectura, de infraestructura en general, que incluyen muchísimas disciplinas, ¿ok? Y ese cambio creo que lo he encontrado bien acelerado, acelerado porque, bueno, primero las tecnologías cada vez eh, digamos, adquieren mayor capacidad de procesamiento y también de almacenamiento, ¿cierto? Hay como leyes que se cumplen cada cierto tiempo y que las computadoras, los servidores, las nubes y los servicios digitales cada vez ofrecen más cosas. Hoy en día casi todo tiene inteligencia artificial. Bastante acelerado, digamos, el proceso de transformación. Pero sin embargo, la reflexión que yo hago es que muchas de las empresas se equivocan en simplemente comprar la tecnología como una herramienta y no maduran, no implementan este cambio de relaciones, que es lo que trae la nueva era, y que finalmente no le funciona el negocio porque están funcionando a la luz del siglo pasado, ¿cierto? Entonces, sí, se utiliza bastante BIM en Chile y quisiera pasar a la segunda diapositiva. Ya, permiso. Se utiliza bastante BIM en Chile, pero se utiliza para lo mismo. Es decir, se utiliza para sacar planos, para extraer información, para poder modelar tridimensionalmente, pero hay bastantes usos que podrían impactar directamente en la industria de la construcción, ¿ya? Y esto a nivel latinoamericano. Acá tengo dos cifras importantes, que los aportes de la industria de la construcción en Chile tienen un aporte del 10% de empleos, ¿ok? Que es importante, una cifra interesante. Y mientras tanto, ese aporte en el Producto Interno Bruto de Chile es de un 7,2%, ¿ya? Ahora, si comparamos con cifras de Estados Unidos o de algunos países industrializados de Europa, está bastante bajo en cuanto a producción, ¿ya? Y es porque en realidad
Bueno, la industria de la construcción no se ha modernizado o no se ha, digamos, no ha evolucionado en comparación con otras industrias como la automotriz, la aeronáutica o incluso la industria manufacturera, ¿cierto? Que trabaja en serie o muchas de estas tecnologías que se utilizan hoy en día en la industria, como la robótica, no ha llegado a la construcción, ¿cierto? No ha llegado a la construcción por distintos motivos, la construcción es muy diferente, tiene la complejidad de que hay un contexto, hay un lugar, hay una economía, hay una escala, hay ciertos materiales que se pueden obtener, hay cierta mano de obra especializada que se puede obtener en los distintos países, ¿cierto? Está el contexto mundial, ¿cierto? Que es muy volátil, muy incierto. Las pandemias, las guerras, los movimientos demográficos, etcétera, hacen que la construcción sea una industria distinta, ¿cierto? Tiene sus tiempos y no madura igual que las otras industrias, ¿ok? Eh, Quisiera compartir brevemente, bueno, algunos datos de la encuesta nacional BIM que mide la adopción de la tecnología BIM en el sector privado de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción en Chile. Es una encuesta que se realizó a profesionales individuales, ¿ok? Y bueno, la realizó el profesor Mauricio Loyola de la Universidad de Chile. Le indica lo siguiente, que los niveles de adopción están llegando a un 41%. O sea, hay usuarios de la metodología BIM que son usuarios regulares, es decir, que trabajan en eso, pero también hay un porcentaje de usuarios que son ocasionales, que representan un 31%. ¿Ok? Es un dato positivo, pero todavía no llegamos al 50% de la adopción de la metodología BIM, lo cual todavía no podríamos decir que, bueno, es una metodología que puede seguir avanzando paulatinamente, está como al medio, ¿cierto? Hay una teoría que dice que cuando supera el 51, o sea, el 50% de la adopción tecnológica, como que no hay retroceso, ¿ok? Pero estamos todavía ahí. En el segundo gráfico dice niveles de adopción. Desde el 2013 al 2012 vemos que hay un crecimiento muy importante ya de usuarios regulares. Eso es muy interesante. En el tercer gráfico dice niveles de adopción según disciplina. Los que más utilizan metodología BIM se encuentran los arquitectos, pero también hay una sorpresa que dice que los ingenieros estructurales también están ocupando metodología BIM para todo tipo de cálculos, para modelamiento tridimensional, para extraer los planos, las cubicaciones, etc. Una de las cosas interesantes que quiero mencionar para la reflexión es que ¿para qué se utiliza BIM? ¿Para qué se utilizan los modelos tridimensionales? El uso es variado y puede ser desde lo más simple hasta los más complejos, ¿ok? Lo que muestra la encuesta es que a pesar de que sí se está utilizando BIM ya a un 41%, muchos de estos usos son bastante simples o básicos, que son como los mayores, que están representados por la visualización, por sacar planos, por revisar las especialidades para hacer chequeos de interferencia. Digamos que esos son como los usos más recurrentes y la industria se ha quedado, entre comillas, estancada en esos usos, ¿ok? Mientras tanto, hay bastantes otros usos, ¿ya? Aquí entramos en el mundo de la información. Ya el modelo tridimensional no tiene una significancia en el sentido de que se puede visualizar aquellos elementos tridimensionales antes de construirse, o sea, eso es una gran ventaja. Primero se construye virtualmente y luego se construye en la realidad. Pero sin embargo, la utilización de la información es una de las cosas que más está costando, ¿ya? ¿En qué sentido? Para poder planificar obra, para poder hacer una estrategia comercial en cuanto a la distribución, la logística de los materiales o hacer un seguimiento del valor ganado de la obra, certificar, esas son cosas como que todavía no se está utilizando, ¿ya? Y es que, bueno, la reflexión es que es una herramienta, ¿cierto? Las herramientas de modelamiento son muy poderosas, pero siguen siendo herramientas en cuanto a si no forman parte de la estrategia del gerenciamiento del proyecto, finalmente se transforman en entregables que no tienen mucho sentido o no aportan gran valor para la toma de decisiones. Y eso es importante que estas metodologías se puedan
también integrar con otras metodologías, ¿ya? Porque finalmente se toma como en consideración solamente el modelo tridimensional, cuando en realidad la riqueza está en la información de los modelos que se van rellenando, ¿cierto? A medida que se va madurando en el modelo tridimensional, y de esta forma poder extraer información relevante para los distintos equipos, ya que son diferentes sistemas. Hablamos de sistemas, por ejemplo, de el grupo de procura, de los que se dedican a comprar, los especialistas de instalaciones, por un lado, también la gente de diseño, cuando son proyectos fast track, entonces son distintos sistemas y que requieren distintos tipos de información. O sea, por ejemplo, los metrados pueden servir para distintos tipos de grupos de trabajo, ¿ya? Eh, y bueno, acerca de, voy a pasar acá, ¿cuáles son los factores que influyen para que no se utilice metodología BIM, que es el gráfico que está a la derecha en blanco y negro en escala de grises? Dice que la mayoría de las personas responde porque tienen un costo asociado tener estas licencias de herramientas, ya porque en realidad no está tan regulado el uso de esta información, también se responde ese tipo de cosas, o que se está esperando que se masifique aún más entre los profesionales. Eh, y bueno, uno de los factores que más influyen, o una de las excusas que más se ponen, es acerca del costo de los hardware. Entonces, bien, vemos que en Chile tenemos un 41% de adopción, pero que sin embargo hay bastante todavía resistencia al cambio, ya sea porque se está esperando que esto realmente se masifique o que bajen los costos, ¿ya? Esos son como los principales factores de por qué no se utiliza metodología BIM. Y bueno, para la reflexión, quería mencionar una de las ideas de la primera diapositiva, que habla acerca de los niveles de maduración en la industria de la construcción, ya, donde uno de los últimos, la última escala, podría decirse, es cuando integramos la metodología BIM, los modelos tridimensionales, en una gran fuente de información, la cual puede ser utilizada desde el diseño, pasando por todos los ciclos de vida de la edificación, que es la ingeniería, que es el planeamiento, finalmente la construcción, mandar a fabricar, etcétera. Eh, Esta integración con otras metodologías es fundamental, ¿ya? Es fundamental eh, para poder no solamente ser una herramienta que se utilice para extraer planos o datos, sino que también pueda aportar en procesos de reducción de desechos en la cultura organizacional de las personas, ¿ya? Que es uno de los factores más importantes, porque cuando las personas se van de estos cargos claves, se llevan consigo toda la experiencia, ¿cierto? Aunque queden escritos en los procesos y en los estándares, esas personas son como unos pendrive, ¿cierto? Que se llevan toda la experiencia y el know-how. Y eso es muy importante que las organizaciones puedan también comprender que es necesario desarrollarse, tener un grupo de desarrollo, aunque sea de una o dos personas, que puedan generar conocimiento para la organización y tener mejora continua. Y todos esos conceptos pertenecen a la metodología Lean, ¿ya? Al Lean Construction. Entonces pienso que la metodología BIM más la filosofía Lean, ¿ya? Que abarca varios temas y principalmente el liderazgo dentro de la organización, pueden ayudar grandemente en la producción, ya que los recursos públicos son recursos limitados y cuando hablamos de producción siempre va en beneficio de las personas. Finalmente, son ellas los que salen beneficiados cuando con el precio de un colegio o de un hospital se construyeron dos o tres. Entonces, estamos hablando de temas realmente que impactan a la sociedad positivamente. Así que eso, Tatiana, muchas gracias. Le doy la palabra. Gracias, Luis. Vieras que tenemos acá consultas en el chat, entonces te las voy a indicar. Dice Eric, en su opinión, ¿por qué se ve el estancamiento
en la explotación del método? Yo pienso que el estancamiento se produce cuando dejamos de seguir aprendiendo por nuestra cuenta, pero también cuando dejamos de trabajar en estas áreas. Una de las cosas más importantes para seguir en esto es siempre mantener una experiencia constante, porque cuando dejamos de trabajar en estas metodologías y nos vamos digamos, a trabajar de forma tradicional, se pierde, digamos, la continuidad tanto en conocimiento como experiencia. También los costos. Ahora actualmente hay bastantes software libre o formatos abiertos que nos permiten trabajar en software gratuitos. También es un poco más complejo encontrar, digamos, un ecosistema de solamente software gratuito. En algún momento tendremos que invertir, porque detrás de esto hay bastante desarrollo, hay gente que trabaja, digamos, haciendo nuevas herramientas a partir de la programación y bueno, son temas complejos que requieren, por supuesto, eh, pasar por ciertos roles para poder adquirir un conocimiento que nos permita poder implementar esto en proyectos, ¿ya? Y, y creo que una de las cosas que he visto en la juventud es que, claro, quieren ejercer roles de bastante compromiso y de gran envergadura, como por ejemplo personas que tienen 1 o 2 años de experiencia, buscan puestos de BIM manager o de coordinación. Siento que también se ha mal entendido esto del eslogan BIM porque finalmente es un eslogan. No sabemos si el día de mañana esto se va a llamar de otra forma. Como es tecnología y siempre hay un riesgo de que esto quede obsoleto por algún tipo de nuevos mecanismos o nuevas formas de trabajo, entonces siento que también los eslogans no son muy buenos, ¿ok? Porque esto tiene mucho de práctica. Yo personalmente después comencé a hacer pequeñas certificaciones o licenciaturas más cortas. Ya no estudiaba un máster tan largo en estos temas porque finalmente me di cuenta que había una lógica detrás de la utilización de las herramientas y de la información. Y tiene mucho que ver con enfrentarse al día a día con la construcción y con esa realidad de los equipos que son los que finalmente uno trata de articular. Luis, Entonces, sí, y dígame. cierto o no, que muchos lo sabemos que se podría decir que tal vez hace que unos 30 20 años no se escuchaba del término BIM. Ahora te piden término BIM hasta cualquier currículum, hasta a veces dicen hasta dibujante y no sé qué, pero ¿cómo es posible, verdad? Pero es parte de estos retos que podemos ir viendo, como lo hemos hablado, en los últimos, o cambios en los últimos 10 años. Y como bien lo mencionas, no es solo una herramienta, o sea, es todo un sistema para poder llegar a ese trabajo final de ya haberlo construido y ya haberlo desarrollado. Y se ocupa un equipo multidisciplinario en muchos casos para poder llegar al éxito. Deseo comentarte también que Jorge Aguilar, para ya viajar de Chile a, a Costa Rica, para que nos dé el tiempo, indica Jorge Aguilar que la dificultad en la implementación BIM es que es un cambio de paradigma, pues pasamos de ser diseñadores a gestores de la información. BIM es fundamentalmente toda la información asociada al modelo virtual. Te dice también que gracias por la exposición, un tema muy interesante, la implementación y el buen uso de la tecnología para el desarrollo de la arquitectura. Totalmente de acuerdo. Además, una de las preguntas más interesantes es cómo implementar esto en la oficina unipersonal de arquitectura. Es como tener un portaaviones para matar una mosca. Qué interesante, ¿verdad? Y indica Eric, los arquitectos jóvenes estudiantes creen que por usar software ya están en BIM. Totalmente de acuerdo. Y eso es parte de que las mismas tendencias, la misma tecnología, la misma modernidad nos ha creado un sistema, pero algunos dejan también de lado la importancia a veces espacial del llenarse como dicen, las botas de barro, ir a sentir el espacio y poder interactuar con todas estas herramientas también, ¿verdad? No es solo detrás de un software, sino también el vivir el espacio.
Luis, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu conocimiento. Ya ahorita viajamos de nuevo a Chile y vemos un poco de esos retos. Voy a darle el espacio a Gerardo y después seguimos con Víctor. Gerardo, ¿tenías la mano levantada? Sí, sí, Sí. sí. Gracias, Luis. Magnífico. Uno también tiene que saber cuál es la tendencia hacia dónde va la parte tecnológica que nos involucra también en cierta manera, ¿verdad? Luis, nada más muy rápidamente quisiera que nos comentaras eh, cómo has visto el desarrollo de Chile. Yo no conozco Chile, me gustaría mucho conocerlo, pero sí me han hablado mucho que realmente Chile es un país muy interesante, que tiene tendencias arquitectónicas muy interesantes. Y a mí particularmente me llama mucho la atención porque la mayoría de Chile está prácticamente en la zona costera, ¿verdad? O sea, casi que es una franja costera como si la tuviéramos como nuestro Punta Arenas en Costa Rica. Todo se desarrolla prácticamente a través de la costa y eso no deja de ser, no deja de tónico bajo una tendencia que es sobre una zona costera. Entonces, muy rápidamente, Luis, nada más como un pasaje rápido, nada más como para que nos quede esa fotografía del Chile que usted nos pueda comentar. Gracias, Gerardo. Sí, bueno, Chile es un país largo y angosto que tiene valles, tiene cordillera y tiene mar. Además, tiene bastantes climas, desde norte a sur, pasando por los climas más áridos hasta los más lluviosos y los más fríos que son los del extremo sur de Chile. Entonces, bastante variada la forma de habitar, ¿ok? Siempre nos hemos caracterizado por un país frío en cuanto a gastronomía. Nuestros platos son fríos, o sea, son calientes, ¿cierto? Son de mucha legumbre, carnes, etcétera. Y bueno, una de las principales fortalezas que tiene la arquitectura chilena es su resistencia al sismo, porque bueno, acá es un país sísmico, todas las construcciones están preparadas para eventuales movimientos sísmicos y bueno, hay una ingeniería muy desarrollada en ese ámbito en cuanto a lo académico. En cuanto a lo arquitectónico, se destacan, pienso que la arquitectura de la Patagonia, que son lugares extremos, lugares muy solos, cautivadores por su naturaleza. Y bueno, ahí hay muy buenos exponentes como Germán del Sol, por ejemplo, que se dedica a los hoteles y entre otras cosas tiene un premio nacional de arquitectura, lo invito a ver muy íntima, una arquitectura muy respetuosa con el paisaje, con los materiales de la zona, bastante madera. En Chile se trabaja mucho con madera. Y bueno, me ha tocado construir algunos techos de madera en aeropuertos, como por ejemplo en el aeropuerto de Arica, Chacayuta de Arica, con madera laminada. Y fue una bonita experiencia por la tecnología y el asesoramiento que tuvimos de esta empresa. Eh, Así que bueno, son distintos tipos de tipologías arquitectónicas. A mí la que más me gusta es la de Chiloé, de la isla grande de Chiloé, que se utilizan palafitos, son casas que están suspendidas y hay pilotaje de madera para que cuando viene la crecida del mar, ¿cierto? Digamos que se llena de agua de mar y ellos pueden navegar por entre medio de estos palafitos. Así que bueno, gracias Gerardo por la pregunta. Muchas gracias, Luis. Genial. Víctor, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Tienes el micrófono apagado por aquello. Listo. Decía muy interesante las dos presentaciones anteriores y espero complementar con la perspectiva que yo traigo acá, que tiene que más que ver con
que está cambiando en el quehacer profesional y que nos reta a nivel nacional y a nivel regional. Eh, y quisiera partir de donde la mayoría de todos venimos en nuestra formación como arquitectos, de una idea del siglo pasado, en donde se planteaba que la forma siempre seguía la función, y eso era como un discurso a finales del siglo pasado en las escuelas de arquitectura y en distintas tertulias entre arquitectos. Y sin embargo, al mismo tiempo, en el siglo pasado empezamos a darnos cuenta que eso era un discurso que se agotaba cuando la arquitectura tenía que afrontar y confrontar los retos y los desafíos que los cambios planetarios y a nivel ambiental, a nivel social, estaban sufriendo. Y por lo tanto, para mi gusto, yo le agregaría ahora esto que la forma y la función siguen al desempeño, de la edificación. Esa era la arquitectura que entonces veíamos entonces como... Esa relación entre forma y función, pero en la valoración de cómo ha evolucionado la arquitectura, eh, a mí me gustaría centrarme en los temas de sostenibilidad, que es un poco de donde yo vengo, y cómo estos paradigmas fueron cambiando al inicio, en la década de los 90, y preocupados por los temas de la sostenibilidad, se fundamentaba en la reducción de impactos como la forma de atender las obligaciones. Y por ahí surgieron entonces certificaciones y una serie de fundamentaciones para un ejercicio de la arquitectura más responsable en teoría, pero que simplemente significaba ser menos malo. Y a principios del siglo y la primera década empezó entonces a tomar fuerza el concepto de la compensación de los impactos, y un poco como se dice, el que peca y reza empata. Y entonces se activaron los mercados de, por ejemplo, de carbono como una forma de justificar las huellas ambientales que se generaban y las compensaciones que eso podía implicar. Pero esto, como se ve en la curva que está de la línea de abajo, ni el paradigma de reducción de impacto ni el de compensación finalmente se hizo cargo de la deuda ambiental y social que se traía. Y aunque esta, básicamente lo que buscaba era lograr una reducción de esos impactos, en realidad la carga del deterioro y de la deuda ambiental eh, lo que hizo fue simplemente aminorar la pendiente de la degradación, pero no la reversión. Y por eso en la segunda década, del 10 al 20, se empezó a hablar del paradigma de impacto positivo, en donde en lugar de ser simplemente menos malo, se pudiera empezar a ser verdaderamente bueno. Y en esa lógica, entonces, el discurso de, eh, de la forma y la función quedan completamente obsoletos en la medida en que esa responsabilidad con la generación de los impactos pudiera pasar radicalmente de lo negativo a lo positivo. Y en esa perspectiva, el desarrollo de la arquitectura, como lo he vivido yo y como lo he percibido en los últimos 10, 15 o 20 años, pasa de una práctica convencional donde simplemente es cumplimiento para evadir acciones legales a mejoras relativas dentro de lo que se llamó en su momento el Green Design, pero que era simplemente eso, ser menos malo. Y en la aspiración de entonces y aún hoy de la sostenibilidad como un punto neutro de no causar mayor daño, se inscribieron otros criterios de alto desempeño en las edificaciones y las certificaciones. Pero en el salto de ese paradigma del impacto negativo al impacto positivo, en realidad, lo que se ve a nivel internacional es la búsqueda por generar restauración, en donde los humanos podamos hacer cosas por la naturaleza, pero más allá de eso, la reconciliación o inclusive la regeneración, y es el enfoque del diseño regenerativo como el nuevo estándar o meta a la que se debería aspirar, asumiendo que la sostenibilidad es y debería ser un imperativo ético mínimo como línea de base.
Entonces, desde esa perspectiva, hay distintos marcos de trabajo desde donde uno podría enfocar la arquitectura con un enfoque, con un lente de holisticidad mucho mayor, en donde cualquier objeto arquitectónico debería contener una serie de consideraciones en variables como la relación social ambiental, en donde además de los temas de planificación y regulación, debiera tomar en cuenta temas de educación, formación y capacitación para el desarrollo de edificios, superación y mantenimiento y convivencia relacional con personas y comunidades en valores formados para la sostenibilidad. El tema es que se están generando muchísimos esfuerzos por edificaciones que quieren ser sostenibles, pero no se hace un acompañamiento con el usuario que pueda también desarrollar capacidades para poder operarlos de manera sostenible. Y por otro lado, los temas de hábitat y territorialidad que tienen que ver con las relaciones entre el hábitat artificial y el hábitat natural y cómo intercalarlo y no segregarlo. Otra relación que es la parte ambiental productiva tenía mucho que ver con lo que es la capacidad soportante de los ecosistemas en donde estamos desarrollando nuestro quehacer. Y en ese sentido, los impactos que son degradativos y que ya van más allá de la resiliencia y no tienen capacidad de recuperarse, en donde debieran analizarse temas de los procesos ecológicos y sistemas vitales que se pueden afectar y que no tienen capacidad de soportar el grado de intensividad con el que estamos desarrollando nuestro hábitat humano, así como las estrategias tecnológicas de producción. Y finalmente, en la relación productivo-social, el tema de cómo estamos llegando con el quehacer profesional y los objetos arquitectónicos dentro de un sistema de mercado y comercialización que reta, ¿no? Reta un poco en términos del enfoque tradicional y de, por ejemplo, el mercado del bien inmobiliario tradicional con el mercado del edificio responsable, del edificio que mide y reporta y que va desarrollando un mercado de sostenibilidad que sigue siendo tímido en algunas de nuestras regiones y países, o peor aún, que entra dentro del greenwash y simplemente se coloca etiquetas de amigabilidad ambiental sin realmente serlo. Y de ahí entonces la renta integral del quehacer nuestro, en donde además de la parte económica pueda generar valor social y valor ambiental. Y finalmente, cómo está estructurado, y vamos a ver al puro final de esta presentación, cómo está estructurado el desarrollo de nuestra cultura constructiva. En ese sentido, hay dentro de este marco de trabajo de análisis de cómo generar nuestra arquitectura, tres procesos que deberían estar siempre presentes y guiar el cómo estamos generando nuestra arquitectura y desde el cual podemos analizar los cambios que se están operando desde hace 10 años y sobre todo los cambios que nos van a enfrentar y confrontar en cómo estamos haciendo la arquitectura. Por un lado está el proceso instrumental, que es toda la parte técnica, que es el arsenal técnico de donde tomamos nuestra información para hacer arquitectura, y por otro lado están nuestros procesos de toma de decisión, cómo tomamos decisiones para el diseño y la entrega del objeto de nuestros servicios. Y finalmente la parte operacional, y es cómo se ejecutan estos. Esto debiera ser un balance de interdependencias en donde cada uno de estos procesos están correlacionados con compromisos compartidos entre las herramientas, las decisiones y cómo se ejecutan, y generar estados estables de intercambios entre las diferentes partes para tomar decisiones equilibradas, que no eh, uh, se vayan hacia el uso de herramientas o instrumentos, como mencionaba el colega, en términos de que las herramientas y los programas debieran ser eso, herramientas y no justificaciones del quehacer, o en otras áreas en donde se subjetiviza el desarrollo del diseño y la práctica de la arquitectura. En un esquema de estos escenarios, por ejemplo, en la parte técnica y la parte instrumental, y donde yo veo más cambios operando y que deben ser conscientes en términos de cómo se articulan dentro de nuestro quehacer, está, y precisamente lo comentaba ahora el colega, todo el flujo de trabajo, porque no es un software, no es un programa, no es una aplicación, es un flujo de trabajo que tiene distintos niveles de información y distintos niveles de detalle en cómo se entrega
y se maneja y se gestiona, como decía el colega acá, Jorge, esta información. Es una herramienta de la cual podemos hacer uso de ella para los distintos usos que ya mencionaba el colega chileno, y es una de las herramientas que junto con otra que empieza a emerger, que es la inteligencia artificial, pues deben ser eso y solamente eso, herramientas, no pueden sustituir el resto de los procesos de manera tal que se conviertan en el polo dominante de esta correlación de procesos. De manera tal que es muy claro que estas herramientas deben discurrir dentro del proceso de diseño, inclusive trascendiendo el esquema del proceso tradicional que era muy ensilado en cada una de las disciplinas profesionales y en distintas fases del proceso de diseño o del ciclo de vida del proyecto, para empezar a transformarse en procesos integrativos en donde las distintas partes empiezan desde las etapas tempranas a generar las bases de diseño y el desarrollo de una metodología de trabajo en donde estas herramientas contribuyen junto con una metodología a objetivar, a integrar y a concentrarse en las ambiciones del desempeño que la función, la forma, el presupuesto y todos los demás elementos van a contribuir a lograr, no en el documento constructivo, sino en su operación y su mantenimiento a lo largo de los años de servicio que este objeto vaya a prestar. El otro proceso, que es el de toma de decisión, esto es una breve vistazo sobre algunas herramientas de las más, digamos, visibles, relevantes o impactantes dentro del quehacer y generando cambios. Está el cómo estamos tomando las decisiones. Una de las características del diseño tradicional es que las decisiones se toman en función de esa relación de forma-función y que muchas veces conlleva un ideario, una imagen idética del propietario, pero la mayor de las veces del arquitecto, que establece que ese objeto que se imaginó debe ser lo que guía el proceso de diseño. Y sin embargo, en términos de sostenibilidad, existen herramientas y marcos de trabajo como el Living Building Challenge, en donde a través de 7 categorías se establece un programa de 10, de 20 ejes de trabajo, en donde cada uno de ellos va a ir determinando metas de cumplimiento por ejemplo, ecología del lugar, agricultura urbana, intercambio de hábitat, escala de vida humana de los proyectos, el uso responsable del agua, la gestión del balance positivo del agua, así como con la energía y otra serie de elementos que van objetivando y van trasladando aquel esquema originalmente del arquitecto como pináculo de la pirámide de las tomas de decisiones en un facilitador de un proceso junto con los otros profesionales e intervinientes en las tomas de decisión del diseño para objetivar las metas de desempeño, en donde el resultado de este desempeño va a ir determinando la satisfacción de las funciones y los resultados formales que estos puedan obtener. Dentro de estos marcos de trabajo, algunos de los criterios más importantes en donde se ve cambio, por ejemplo, es el tema de la materialidad, que en algún momento lo mencionaba también la colega panameña, en donde cómo estamos decidiendo cuáles son los materiales. Bueno, pues existen en este momento una serie de desafíos para poder identificar qué criterios utilizar para escoger los materiales, y que en este caso hay una iniciativa internacional que se llama Common Materials Framework, o el marco común de los materiales, en donde se definen 5 áreas de impacto, como son la salud humana, la salud climática, la circularidad, la salud y equidad social y la salud ecosistémica, que se van desagregando en una serie de factores e indicadores que podrían llegar inclusive a generar una estructura para tomas de decisión solo en el tema de materiales que podrían aglutinar más de 600 factores de 150 distintos estándares que obedecen a cualquiera de estas otras 5 categorías. Y esto es parte del lenguaje común que deberíamos empezar a manejar para objetivar nuestras decisiones de, por ejemplo, y solo los materiales, que es simplemente una de estas categorías acá, cómo estamos escogiéndolos. El tema es muy eh, revelador en la medida en que históricamente la decisión de los materiales ha estado fundamentada en la paleta
del color, en la paleta de la textura, en la colección que nos traen los fabricantes y el precio que puede acometer para el tipo de objeto que queremos diseñar. Pero aquí lo más importante es precisamente empezar a ser responsables con nuestras decisiones, y una de las áreas en las que más invisibilidad hay es con el tema de la salud social. Quiero mencionar muy rápidamente porque tiene que ver con la trazabilidad de la manufactura aguas arriba del proceso, en donde, por ejemplo, una de las cosas más importantes es poder entender si en esa trazabilidad del origen del material ha existido o ha intervenido labor forzada de tipo infantil o de esclavitud, que puede parecer un tema extraño, pero existe la esclavitud en todo el mundo. Lo hay en China, en la fabricación, por ejemplo, de paneles solares y la población uigur que no tiene ningún derecho, o en las partes de Escandinavia, en donde también hay una población gitana que es compelida a un trabajo forzado, así como en Latinoamérica, como en África y como en muchos otros lugares. Pero entonces es uno de los temas en donde deberíamos empezar a tomar responsabilidad como diseñadores para generar cambio en la arquitectura que estamos desarrollando, en donde hay una responsabilidad y una corresponsabilidad con el tipo de industria manufacturera y de industria constructiva con la que nosotros estamos trabajando e impulsando. De esta forma, hay una serie de estándares y de marcos de trabajo que nos van haciendo mucho más responsables para ir migrando de la arquitectura aquella que seguía una forma y una función a una forma y una función que están comprometidas con desempeño. Estos son algunos ejemplos en el caso de Singapur, o el Kendida Building, por ejemplo, en donde en la Universidad de Georgia se desarrolla este centro, y donde, por ejemplo, ustedes pueden ver la calidad y el acabado de un edificio que además está haciendo uso, por ejemplo, de maderas de reuso. Entonces, que son como ejemplos, por ejemplo, de lo que podríamos estar empezando a descubrir en la cadena de valor que tiene la industria constructiva. Y finalmente, la parte de ejecución, también lo mencionaba rápidamente el colega chileno cuando hacía alusión a BIM y Lean. Están, por ejemplo, todos los procesos que se llaman de diseño para manufactura y ensamble, que básicamente es el diseño optimizado con una lógica como la que mencionaba de la industria automotriz, pero llevada a la construcción, en donde el diseño para manufactura y ensamble básicamente lo que hace es hacer eficiente en el uso del material, reducción de desechos, reducción de tiempos, reducción de cargas financieras, y logra compromisos más sostenibles, por ejemplo, con el uso de madera o en estructuras híbridas, para lograr ejemplos como, y traía algunos ejemplos de aeropuertos porque sabía que había gente aquí de aeropuertos. Este, por ejemplo, es el aeropuerto de Portland, que está próximo a inaugurarse y que está desarrollado total y completamente en madera bajo estos principios de Building Information Modeling o de diseño para manufactura y ensamble, en donde parte del proceso fue desarrollar en operación toda esta estructura que luego va a ser remolcada a la terminal que se va a instalar acá. Entonces son una serie de desafíos que tienen que ver con el planeamiento, el diseño, la escogencia del material, la escogencia de la lógica constructiva y hasta la lógica de instalación, que en el caso de los aeropuertos es una cosa fantástica cómo logran el desarrollo de este tipo de iniciativas, y que está próximo, como decía, a inaugurarse. Finalmente, el ejemplo, por ejemplo, de Singapur y cómo ellos han adoptado las grandes transformaciones para resolver sus grandes retos, pasa por una planificación que ellos hicieron para ir del edificio sostenible o del green building al diseño para manufactura y ensamble, a la última etapa, que es en la que están ya, que se llama el Integrated Digital Delivery, que tiene que ver con, por ejemplo, todo este sistema manufacturado, diseñado previamente en estos modelos integrados, y luego manufacturado para un ensamble en donde, por ejemplo, este hotel fue construido en 26 días debido a este tipo de tecnología. Entonces, esta es como la frontera de la robotización de los procesos constructivos, que no significa un menoscabo o un deterioro de las capacidades creativas de la arquitectura, pero que sí son herramientas, y vuelvo al principio del triángulo del proceso instrumental, herramientas de las que tenemos que echar mano para poder tomar decisiones de cómo poder ejecutar
de manera mucho más eficaz y eficiente el desarrollo de nuestro entorno edificado. Finalmente quiero caer en la parte más crítica de todo este proceso y es la creación de nuestra cultura constructiva, que utilizando este marco de trabajo ubica estos tres elementos, el estatus, el tótem, el ritual y el tabú, como elementos que están guiando el tipo de cultura constructiva con la que nos estamos involucrando y que estamos impulsando, y que es una reflexión que quiero dejar en mi alocución final, que tiene que ver cómo el estatus determina la distribución del poder basado en las creencias compartidas de a dónde el poder puede hacer el mayor bien. Esa es la parte del estatus en general en la creación de cultura, pero en la creación de cultura constructiva vamos a ver cómo esto se manifiesta. Por otro lado está el tema totémico, en donde es la representación material de nuestra historia, la esencia, la cosmología y el futuro de la potencialidad de las personas, un poco como lo que se presentaba en el rescate de ese entorno histórico de Panamá, ¿no? Que está representando esa historia, esa esencia y parte de esa cosmología. Y sin embargo que en el tema de la creación de cultura constructiva, pues resulta contrapuesta con el desarrollo del otro quehacer constructivo que tienen. Y está la parte ritual, que son las formas en que la cultura mantiene sus símbolos y valores vivos y con un significado profundo por la repetición referenciada que, que lleva a las fuentes de algo que se considera sacro o la sacralización, por así decirlo, del espacio construido, es decir, aquello donde se ejercen los rituales. Podría pensar de manera muy alegórica a los últimos días, por ejemplo, la sacralización del Kodak Theater en Los Ángeles, donde se desarrolla todos los años la entrega de los Óscares. Bueno, eso es parte de los rituales y toda su alfombra roja y todo ese tipo de cosas. Y finalmente, la parte del tabú, donde se establecen, ¿no?, los límites de la pertenencia, de si se pertenece o no a esa cultura. Entonces, lo que hemos visto es que la cultura constructiva dominante básicamente establece en el quehacer de ese poder para hacer el mayor bien un tema de riqueza y propiedad, en donde los edificios se vuelven trofeos, ¿no? Y entonces como mucho de la edificación de altura, que me encanta, a veces se vuelve una exacerbación, ¿no?, de quién es el que lo hace más grande, y en donde el ritual es el periodo de retorno de corto plazo en esta cultura constructiva, que empieza un poco a pervertir, por así decirlo, la calidad y la riqueza de la esencialidad en la construcción y en los valores constructivos que pueden hablar, que pueden representar la autenticidad y la identidad de una cultura. Y por lo tanto, en esta cultura constructiva, la violación de los derechos de propiedad privado se vuelven el tabú. Un ejemplo, un ejemplo perdón, ya voy terminando, un ejemplo de esta, eh, ah, se, se me extravió, un ejemplo de esta cultura constructiva diferente, por ejemplo, son los templos japoneses, en donde básicamente ese templo de reverencia cultural es parte de esa materialización de la cultura a través de unos templos que buscan, ¿no?, el, el balance y la pasividad de una cultura que reverencia por respeto las relaciones, y que se convierte entonces en un tipo de cultura constructiva diferente. Termino nada más planteando que en el contexto contemporáneo y en cómo todas estas fuerzas eh, eh, están colisionando, estas fuerzas de cambio están colisionando con nuestra cultura constructiva, tiene que ver con tres factores. Uno es el crecimiento poblacional, los procesos de urbanización a donde se están generando migraciones importantes a centros de ciudad, y finalmente el tema de la crisis climática que está um, eh, transformando
las centralidades urbanas y en algunos casos las está vaciando en beneficio de otras, creando un desparrame urbano, exigiendo y demandando infraestructura y servicios que están comprometiendo las capacidades estatales de inversión para las mejoras de estos servicios en las centralidades urbanas y que en el marco de la crisis climática está retando las capacidades de las ciudades para responder y reaccionar a estos que básicamente tiene todo un tema que lo presento acá en una discusión reciente que tuvimos sobre cómo reimaginar la densidad para la resiliencia urbana, que es, me parece a mí, uno de los desafíos más importantes de cambio entre la discusión del quehacer arquitectónico de hace 10 o 15 años a las que hay hoy. Y con eso cumplo mis 15 minutos de charla. Gracias. Muchas gracias, Víctor, más bien por tu aporte. Efectivamente, tenemos que ver todo lo que es esta cultura, ¿verdad? Que se está generando y de qué manera lo estamos generando. Em, Indica acá en el chat Jorge Aguilar, muy interesante la exposición. Consulta y comentario. ¿Cómo aterrizar en la cotidianidad de la profesión los conceptos de la arquitectura regenerativa? Una ruta básica podría ser la investigación de nuevos materiales y la implementación de las escogencias según el CMF. Y ya casi le doy el pase a Gerardo. Eh, la arquitectura regenerativa es una arquitectura fundamentada en cuestionar los presupuestos de partida con los que tradicionalmente trabajamos. Básicamente es como tener junto con los propietarios y los clientes la claridad del propósito a la cual va a servir, en donde básicamente el proyecto deja de ser un ente aislado de respuesta a funciones privadas y se convierte en un ente cohabitante del entorno en el que se está. Es un edificio y es un proyecto que nace no de la propiedad, del lote, del terreno que está encerrado en los linderos, sino de la comprensión y el entendimiento del contexto en donde se va a funcionar. Entonces, un proyecto inicia primero por la comprensión del contexto y en cómo potenciar ese contexto a partir del proyecto y en donde las relaciones del edificio, de una casa o de un aeropuerto, con relación a ese contexto, contribuye y agrega valor en términos de la gestión hídrica, en términos de la gestión de suelo, de la gestión energética, de la gestión cultural. Entonces es una arquitectura responsable más allá de los límites del lindero que ocupa el proyecto. Ese es el primer principio, porque en el reforzamiento de ese valor que puede agregar el edificio a ese contexto, hay una potenciación de lo que se llama el todo mayor, que es el sistema, que tiene que ver con, por ejemplo, la biodiversidad del sitio, que tiene que ver con la identidad del sitio, que tiene que ver básicamente con la revitalización de las personas y lugares en donde este proyecto se va a meter. No es un ejercicio metodológico, es un ejercicio de reconocer cuáles son los patrones culturales y los patrones ambientales que históricamente han existido ahí para que llegue a jugar o llegue a ser el proyecto adecuado al sitio para potenciarlo. Perdona. Excelente, No. más bien muchísimas gracias. Si es que se me apagó hasta la cámara. Eh, Gerardo, Sí, gracias. Víctor, muchísimas gracias. Es excelente el desarrollo de tu tema. Yo quería nada más que nos dieras un panorama un poquito más aterrizando ahorita en lo que es Costa Rica. Víctor, digamos, igual que Panamá, bueno, en este caso no sé Chile, pero igual que Panamá, tenemos una influencia y una herencia de la colonia muy fuerte, ¿verdad? En Costa Rica, porque eh, pero también me encantaría, digamos, que nos dieras un panorama, aunque sean unos minutos, sobre lo que tú consideres que ha pasado en Costa Rica un poquito en los últimos 10 años, porque
hemos visto una transformación, o sea, hay zonas de Costa Rica, de la capital, que han venido desarrollándose aceleradamente y ya prácticamente están cambiándose el paisaje urbano de una ciudad que era relativamente horizontal, y ahora estamos viendo un desarrollo muy vertical de ciertas áreas en la capital, y sobre todo también sobre las tendencias arquitectónicas que también estamos viendo que también ha venido evolucionando y aplicado un poco también al tema de la cultura constructiva en Costa Rica. Yo creo que también es otra cosa que ha venido cambiando, que ha sido la cultura constructiva. Ya hemos dejado muchas prácticas y los desarrollos han ido enfocando en otras áreas y en otros sistemas, en otra cultura constructiva, que a veces hacer esos cambios a veces provocan ciertas reacciones, ¿verdad? Pero nos puede dar un panorama así nada más como para que las personas que están acá, que son de otros países, no tengan un panorama así más o menos una pincelada de lo que está sucediendo, sobre todo en la capital, que ha sido un desarrollo bastante amplio en los últimos 10 años. Gracias, Víctor. Ah, lo que Costa Rica ha tenido, y básicamente estamos hablando del área metropolitana, dentro del área metropolitana, San José, es una negligencia de gobernanza urbana. Y es una negligencia de gobernanza urbana porque las contenciones que originalmente determinaban unos límites para el desarrollo urbano, resguardando una serie de ecosistemas fluviales y tierras, eh, digamos, que tenían otra vocación, se aflojaron, se hicieron laxas y en ese desbordamiento se dio paso al urban sprawl, ¿no? O sea, al desatino urbano de salir a tierras fuera del centro. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque el valor del suelo empieza a crecer dentro de la centralidad urbana principal, que era el núcleo o el casco de San José, y eh, no se, eh, no se entendió el valor de mantener esa competitividad urbana que tenía el centro y generar las inversiones públicas que alimentaran inversiones privadas inteligentes para crear ciudad. Al dejar de hacer esto y aflojar las contenciones urbanas, las inversiones privadas perdieron interés en reinvertir en lo que normalmente se conoce como un Central Business District que aglutina y aglomera el trabajo y la residencia y el entretenimiento en los centros urbanos, y estos se van a buscar tierras más baratas y a generar desarrollos urbanos inicialmente residenciales y más contemporáneamente, digamos, microciudades con las características urbanas que debiera tener el centro de ciudad. Y así vemos, por ejemplo, como el proyecto Avenida Escazú al oeste o Ciudad al este, en el este, empiezan a reproducir las cualidades y las características que debiera tener la vitalidad de un centro urbano, pero desde una perspectiva privada, quitándole competitividad a la centralidad urbana del casco y dejándola, a pesar del alto valor del suelo que ésta tiene, en una condición de deterioro y sustracción de vitalidad social, vitalidad cultural, vitalidad económica, y así vemos cómo, inclusive me pareció verlo en Santiago el año pasado, hace un año que estuve por allá, y me corrige Luis, cómo los centros de ciudad como Santiago, San José y otros empiezan a llenarse eh, de informalidades económicas o economías informales que se desarrollan deteriorando las capacidades de hacer robusta una economía formal que le dé vitalidad a los centros. Entonces, en San José lo que está ocurriendo es que precisamente estas economías no formales
o débiles porque aparecen y desaparecen los negocios porque no se sostienen, empiezan a robarle esa vitalidad y entonces son eh, ciudades de 8 a 5. Antes de las 8 y después de las 5, ahí empieza a perderse esa vitalidad. Entonces, se están dando ahorita una serie de esfuerzos por recobrar el potencial de la vitalidad urbana, pero requiere gobernanza, una gobernanza urbana diferente, porque la gobernanza urbana que tenemos es del siglo pasado. Creo que eso nos afecta a nosotros, como en muchos países de Latinoamérica, en donde una gobernanza del siglo XXI o pasado el primer cuarto del siglo XXI debe activar una serie de características de participación privada, pública y hasta civil para hacer ciudad y para recobrar capacidades de ejecución y de implementación de esquemas de hacer ciudad que vayan más allá de la tradicional responsabilidad institucional y en donde hay una seria discusión sobre el uso de la propiedad privada, pero en un marco de la función social de la propiedad. Por ejemplo, Sao Paulo creó una serie de herramientas en donde los derechos de construcción no se regalan, sino que se bursatilizan y entonces eso hace que el desarrollador no pague caprichos por la tierra y los recursos que eventualmente iba a pagar vayan a un fondo de desarrollo urbano en una especie de alianza público-privada para generar ciudad. Eso es una de las características eh, que, que es debilidad en el caso de San José y que está explicando por qué hay una serie de sitios dentro y fuera del centro urbano que están empezando a emerger de forma vertical. Y esa verticalidad que debiera ser lo que se llama un urbanismo vertical sostenible, tiene que corregirse para que no se convierta en disfuncionalidades de las capacidades de gobernanza urbana y que más bien tensen y friccionen todavía mucho más las otras características asociadas como son el tema de transporte, el tema de movilidad, el tema de vivienda, vivienda asequible en ciudad y las mixturas sociales y económicas que deberían animarse para que haya una vitalidad dentro del centro urbano. Entonces son una de las características que vemos acá en San José y que explican mucho lo que estamos viendo. Y parte del tema precisamente es cómo lograr eh, generar nuevos esquemas de intervención sobre estructuras existentes porque el edificio más sostenible es el que no se hace y en segundo lugar está el que no se vota. Entonces mucho de la estructura que todavía existe con grados de obsolescencia económica fundamentalmente deberían revitalizarse no con una demolición completa, sino con intervenciones inteligentes que hagan que sistemas, por ejemplo, de construcción como los que hemos conversado, para manufactura y ensamble se incorporen dentro de las estructuras existentes y logren aprovechamiento de centros de manzana, de fachadas existentes y otra serie de características que tienen los bloques y edificios urbanos para poder lograr esa revitalización a un menor costo. Perfecto, Víctor, muy amplia tu explicación y coincidimos porque definitivamente el tema de la gobernanza es súper importante también para el desarrollo que muchos usuarios, arquitectos y población en general queremos llegar a vivir o a desarrollar en nuestro país, ¿verdad? En nuestro entorno inmediato. Em, Vieran que para finalizar estábamos planteando unos 5 minutos de conclusiones. Ahorita estamos sobre tiempo, pero sí consideramos que es importante dentro de la experiencia que cada uno tiene desde su país o lo que ha escuchado de los colegas de cada país, ¿qué conclusiones podríamos dar con respecto a las regiones? ¿Somos distintos? ¿Tenemos temas que nos relacionan? Se habló de la tecnología, se habló del tema cultural, se habló de la regeneración, se vieron distintos enfoques de nosotros como arquitectos de la arquitectura que nos rodea. Mirla, Luis, Víctor, nos encantaría escuchar dos conclusiones de este panel internacional que hemos tenido hoy mediante Proyectar y muchísimas gracias a ustedes por su colaboración. Mirla, cuéntanos dos conclusiones que podrías brindarnos. Bueno, yo creo que independientemente de los países en los que estemos, creo que todos estamos completamente alineados de que la tecnología es una herramienta que nos ayuda a facilitar el trabajo del arquitecto.
Como bien decía Luis, antes en las firmas de arquitectura habían personas para roles muy básicos que hoy en día un computador nos ayuda muchísimo y obviamente a través de las herramientas del BIM y como comentaba Víctor, de la inteligencia artificial realmente, digamos, nos sacudimos de algunos estreses que nos generaba la parte del diseño. Sin embargo, no debemos hacer la mirada a un lado de lo que mencionaban y es el título que nos acoge a todos, de mirar la arquitectura que nos rodea. Nosotros somos hechura de Dios, ¿verdad? Y somos parte del entorno de esa arquitectura que Dios nos ha regalado. Debemos unir realmente e integrar la arquitectura natural que tenemos a la arquitectura que nosotros como seres humanos fabricamos y realmente lograr una sinergia que no rompa, sino que realmente armonice a través de la arquitectura que creamos. Nosotros somos creadores, somos personas que transformamos los espacios, no solamente en el interior, sino también transformamos el espacio, el entorno, los espacios abiertos. Entonces, realmente crear un poquito de conciencia del poder que nosotros como profesionales tenemos en nuestras manos y del legado que vamos a dejarle a las generaciones que nos están trascendiendo a cada uno de nosotros. Y pues buscar la manera, creo que entre países hermanos, pues buscar la manera de compartir estas experiencias y aprender de los errores, obviamente que hemos tenido a través de lo que nosotros mismos vivimos y de lo que nuestros países hermanos también tienen. Nosotros acá en Panamá miramos muchísimo a Costa Rica, cómo ha logrado mezclar la arquitectura, el turismo y sobre todo el verde en todo sentido. Panamá creo que hemos tenido tanta influencia extranjera, tanta influencia americana que queremos imitar otros países y nos hemos olvidado un poco de la arquitectura tropical que nos regalaron los americanos, tratando de mimetizar lo que realmente necesitábamos con nuestro medio ambiente. Entonces, sí, regresar un poco a lo básico, la naturaleza, y obviamente aprovecharnos de la tecnología para tener mejores edificaciones. Gracias, Mirla. Luis. Gracias, Tatiana. Bueno, yo siempre digo que si bien estoy dentro de la industria de la construcción, implementando metodología BIM, el BIM no lo es todo, ¿cierto? Sabemos que es un enfoque revolucionario que está no solamente transformando la manera en que se diseñan y se construyen los edificios, sino también cómo se están operando y cómo se mantienen durante, a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿cierto? Que tiene una edificación. Una edificación, como bien hemos estado diciendo, las edificaciones también son como una especie de seres vivos, ¿cierto? Que respiran, que tienen un contexto, que tienen instalaciones, y esas instalaciones se tienen que ir operando y manteniendo durante todo su ciclo de vida. Entonces, hay distintas interpretaciones y definiciones acerca de qué es BIM y va a ir cambiando con el pasar de los años también. Entonces, es importante que nosotros podamos ver su real capacidad, que es la de integrar datos y mejorar la colaboración entre todos los actores del proyecto. Eh, quisiera también agradecer, Tatiana, a todos los que se conectaron y espero también poder seguir participando con ustedes en la medida que se solicite o que necesiten de mi asistencia. Gracias. Muchas gracias, Luis, más bien por tu participación y colaboración con Proyectar. Y efectivamente la importancia de lo que también menciona Mirla, relacionado también a lo del BIM, esa sinergia que ocupamos de la tecnología, de nuestra cultura, nuestras experiencias, todo ello es súper importante para poder generar una calidad, una mejora continua de nuestros progresos, nuestros aprendizajes y bien de nuestra misma cultura, ¿verdad? Cómo irnos modernizando, cómo irnos transformando a eso que queremos ir buscando para el día a día y qué le vamos dejando a nuestros hijos. Víctor, cuéntanos.
Gracias primero a Mirla y a Luis por compartir su experiencia y agregar valor a lo que hacemos todos acá. Y yo creo que fundamentalmente mi conclusión es que tenemos como diseñadores y hacedores del hábitat una tremenda responsabilidad con los desafíos que tenemos hoy. Y en esa línea eh, debemos abandonar nuestras consideraciones internas y migrar de manera absolutamente decidida, comprometida y apasionada hacia las consideraciones externas. Tenemos que abandonar nuestra zona de confort para entender que lo que hacemos genera cuidado y autocuido, que debe hacerse de forma respetuosa y empática y sobre todo y fundamentalmente de manera compasiva. Y la compasiva no tiene que ver con lástima, tiene que ver con la, eh, el entendimiento y la comprensión de que cada forma de vida, como bien dijo Mirla, procede de Dios y por lo tanto nos es dada esa responsabilidad de eh, enriquecer la vida y no deteriorarla. Tenemos en nuestro quehacer que promover aquellas condiciones que conducen a la vida y no lo contrario. Y en eso me parece que lo más importante y fundamental es que en cada proyecto o actividad en la que nos involucremos de este tipo o de nuestro quehacer general, eh, animemos la construcción de capacidad, la capacidad en nuestro equipo, la capacidad en nuestros clientes, la capacidad en las instituciones, porque esta construcción de capacidad es un esfuerzo de sinergia, porque no es de forma individual, ni es de forma exclusiva, que estos retos, por más allá de sostenibilidad y regeneratividad, se pueden enfrentar. Y agradezco el espacio que Proyectar y Tatiana y Gerardo han abierto para que podamos encontrar nuevas formas de polinización cruzada y ayudar a esa construcción de capacidad. Muchísimas gracias, Víctor. Y no, y gracias a ustedes, a todos los que nos acompañaron hoy desde el rinconcito de su país, saber que también México está presente. Muchas gracias por estar acá. Y esperamos seguir haciendo estos espacios más constantemente. Es importante y rico poder nutrirnos de la experiencia de muchos de nosotros para ir cambiando, como bien lo dices, y darle valor a nuestra profesión. Hoy somos arquitectos, día de mañana podrá ser también la colaboración de ingenieros, pero sabemos que Proyectar ha nacido para darle valor a la arquitectura y estamos rompiendo fronteras gracias a la gran colaboración que tenemos con Panamá, con Chile, México, tenemos colaboradores de Honduras y ahí vamos poco a poco. Entonces, gracias a todos por creer en este proyecto y estar dando con su conocimiento esa gotita de sabiduría que algunos no tendrán y desde su perspectiva desarrollan a querer aprender día a día un poco más. Gerardo, no sé si estás por ahí. Gracias a todos por esta exquisita noche. Eh, Creo que tiene problemitas con el audio. Si es así, finalizamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y Muchas procedemos a gracias. dejar de grabar. Gracias Luis, gracias Mirla, gracias Víctor. Gracias, Un Mirla. abrazo a Gracias, Víctor. todos. Un gusto. Muy amable. Gracias. Qué Hasta gusto luego. compartir con ustedes. Feliz noche. Igualmente. Feliz Gracias. noche, Mirla. Igualmente. Buenas noches. Procedo a detener la grabación.